Descenso en el Maelstrom es la historia de un trío de hermanos pescadores que un día, por perder el sentido del tiempo, se ven arrastrados a la terrorífica y letal tormenta del Maelstrom, travesía que solo uno de los hermanos logra sobrevivir, aunque completamente demacrado física y emocionalmente por los efectos de ver, con amarga impotencia, morir a sus dos hermanos dentro de la tormenta que destrozó el barco pesquero en el que navegaban. Es una narración donde el miedo se apodera de nuestros sentidos ante el poder del huracán y la fuerza del remolino enfatizado entre la relación de vida y muerte, así como las reflexiones introspectivas del personaje principal y las interpretaciones que surgen de las acciones de este mismo. Edgar Allan Poe, eminente escritor que por medio de la palabra sostiene la habilidad de crear imágenes vívidas y hacer sentir a su lector a partir de estas, apelando a todos sus sentidos por medio de la narración. Tal es el caso cuando utiliza frases como un deslizamiento, una zambullida que me producía náuseas y vértigo, como si cayese en sueños desde el alto de una elevada montaña. Apelando así, a partir de este fragmento que hace función de hipérbole, metáfora y símil, tanto al sentido del gusto y a la vista del lector, e incluso el del olfato con relación a los olores del mar, así como al del tacto en relación con los movimientos rebuscados a los que se vio sometido el narrador de la historia debido al huracán, creando una sensación inmersiva al momento de leer. Como influencia de este texto, también es pertinente considerar el infierno de Dante en la Divina Comedia, cuando el narrador habla del torbellino como un mugiente flegetón, haciendo referencia a uno de los 4 ríos del infierno donde se transportan las almas condenadas, y más adelante menciona que, cito, Kitcher y otros imaginan que en el centro del canal del Maelstrom está un abismo que atraviesa el globo terrestre y vuelve a salir en alguna remota región. Por lo cual, se podría confirmar esta teoría de que está haciendo una comparación literaria de lo infernal del torbellino en el Maelstrom con el abismo que constituye el infierno. De cualquier manera, uno de los temas principales observado desde el principio del cuento y siguiendo la línea del mismo hasta su final es el terror como elemento mortal y paralizante introducido en el fragmento siguiente. Y las 6 horas que sufrí entonces de terror mortal destrozaron mi cuerpo y mi alma. Este terror es directamente ligado con los factores vida y muerte y la incertidumbre generada en lo primero con relación a lo segundo. Esto puede ser mejor explicado a partir del contraste de 2 momentos. Después de vivir momentos de verdadero terror al ser sacudido por la tormenta, el narrador del cuento, el viejo, se enfrenta a la conclusión de que su muerte pudiera ser inminente y menciona lo siguiente: empecé a pensar cuán magnífico era morir de aquel modo, y qué tonto había sido al ocuparme de una cosa tan banal como mi conservación individual ante tal prodigiosa manifestación del poder de Dios. A partir de este elemento introspectivo, como recurso discursivo, se advierte una relación directa con el terror que se genera en el personaje, con su esperanza de sobrevivir, y la manera en la cual dicho terror se desvanece ante la realización de la insignificancia de su vida en comparación con la manifestación divina, en este caso de su naturaleza, y se permite entonces ceder a lo que él piensa que es su destino. Más adelante se observa un momento de flaqueza cuando comienza a generar una serie de reflexiones que le hicieron temblar de nuevo sus miembros y latir su corazón más abrumadoramente, según lo dice el mismo narrador. En este momento, la paranoia del personaje regresa junto con la esperanza de sobrevivir, puesto que comienza a hacer observaciones sobre los movimientos de los objetos que estaban junto a él en el torbellino. A partir de esto, cabe mencionar que en el cuento se observan 2 manifestaciones distintas pero paralelas del terror en los personajes, tanto del narrador como de su hermano. El narrador está, en efecto, aterrorizado, pero a pesar de esto encuentra la estabilidad mental necesaria para poder llegar a la conclusión de que la manera más óptima de sobrevivir sería arrojándose al mar para flotar con el barril que no se perdía en el abismo. Por otra parte, justo antes de saltar, el narrador trata de comunicar su designio a su hermano, pero él, tanto si lo adivinó como si no lo adivinó, movió la cabeza con desesperación y se negó a abandonar su lugar junto a la armella. Tras lo cual, el narrador decide amargamente abandonar a su hermano a su destino. La paralización del hermano es explicada previamente en el mismo texto, describiendo una turbación del espíritu ocasionada por el viento y la lluvia de espuma conjuntamente. Le ciega a uno, le aturde, le estrangula y le quita a uno toda facultad de acción o de reflexión. Esta turbación es descrita de manera muy visual y sensitiva, apelando de nuevo a la conciencia del lector,
para poder sentir lo mismo que los personajes. En cuanto a esto, se observa una contraposición de la razón versus la emoción, y si bien ambos personajes eran regidos por la emoción del miedo y la sensación del terror, hubo un claro contraste al momento de que uno priorizara la razón. Queda especulación retórica la idea de que quizá la diferencia no era la medida del miedo a morir, sino la medida de la voluntad de sobrevivir. Retomando lo anteriormente ya puntualizado, es importante tomar en cuenta que el gran remolino se puede comparar con Caribdis, temible torbellino que arrasa con cuanto puede, mostrada en la Odisea Homérica. Otro aspecto relevante es que los hechos se dan en el Mar del Norte, cerca de la costa de Noruega. El Maelstrom, o también Moskatreum, es un gran remolino que se halla en las costas meridionales del archipiélago noruego de las islas Lofoten, en la provincia de Nordland. Cito: conocían a la perfección los instantes en que el monstruo dormía, característica que se le atribuye a las adversidades que la vida presenta de forma inesperada, aún teniendo una introspección eminente hacia uno mismo, refiriéndonos al personaje principal. No se sabe cuándo los problemas puedan llegar a hacerse presentes. Es por eso que en dado momento surge lo inesperado. Cuando todo parece marchar bien, los vientos cambian de dirección y el barco comienza a inundarse, lo que constituye el advenimiento de una adversidad, la cual será posteriormente superada por el protagonista de la historia. Si bien, ante estas situaciones, es común del ser humano sentir confusión e incertidumbre sobre lo que pueda llegar a suceder. En un primer plano, el personaje principal solamente puede imaginarse la muerte e imágenes relacionadas a ello. Es importante tomar en cuenta que el altruismo se deja a un lado para asegurar la supervivencia propia, refiriéndonos a los hermanos y al propio protagonista. En un segundo plano, el personaje comienza por tener actitudes racionalistas, comienza a perder el terror y comienza a reflexionar sobre lo magnífico que es morir. Si bien, esto constituye una actitud la cual converge el cambio de actitud y aceptación por un destino que no se puede cambiar, sustituyendo la incertidumbre por la admiración. Cito: empecé a reflexionar sobre lo magnífico que era morir de esta manera, y lo insensato de preocuparse por algo tan insignificante como mi propia vida frente a una manifestación tan maravillosa del poder de Dios. Posteriormente, al adoptar un tipo de postura donde la histeria no servirá de nada, comienza por observar sus alrededores y empieza por interesarse sobre el remolino y sus profundidades. Cito: el queche parecía colgado, como por arte de prodigiosa profundidad, cuyas paredes perfectamente lisas hubieran podido creerse de ébano, a no ser por la asombrosa velocidad con que giraban, y el lívido resplandor que desprendían bajo los rayos de la luna, que en el centro de aquella abertura circular entre las nubes a que he aludido antes se derramaban en un diluvio gloriosamente áureo a lo largo de las negras paredes y se perdían en las remotas profundidades del abismo. A continuación, el marinero se da cuenta que puede mirar de frente sin caer. Esto le otorga una nueva perspectiva. Al observar la profundidad del remolino y darse cuenta que sigue vivo, él comienza por darse cuenta de diversos aspectos los cuales son importantes a destacar. De alguna forma el protagonista se da cuenta, tomando en un plano de la vida cotidiana, que no es el fin y que posiblemente dicho problema tiene una solución viable, por lo que erradica las imágenes sobre la muerte de sí. Cito: nuestra embarcación no era el único objeto comprendido en el abrazo del remolino. En este momento el protagonista se da cuenta que diversas embarcaciones e individuos ya habían estado presentes en dicho remolino, por lo que esto representa nuevamente en un plano de la vida cotidiana que en muchas ocasiones el individuo que enfrenta un problema se siente abandonado frente a dicho como tal, del cual no cree tener salida, pensando que solamente él y solo él tienen o han tenido problemas tan inmensos. Al darse cuenta, pues, de que no era el único que había enfrentado dicho remolino, lo hace comprender que ya otros han estado en su situación, lo que marca un punto importante para el desarrollo del personaje. En base a esto surge el nacimiento de una nueva y emocionante esperanza. Al reconocer que no ha sido el único individuo que ha pasado por tal situación, surge el raciocinio por enfrentar el problema, en este caso, cómo salir del remolino. Una característica importante radica en su capacidad observadora con tintes científicos, ya que al estar prácticamente en un abismo quería calcular la velocidad de los objetos que caían. Cito: busqué diversión en el hecho de calcular sus respectivas velocidades en el descenso hacia la espuma del fondo. Posteriormente hace 3 observaciones de suma importancia, las cuales serán la cumbre de su salvación. Se dio cuenta de que los objetos de mayor tamaño descendían rápidamente. Al observar 2 masas de igual tamaño, una esférica y otra de otro tamaño, se dio cuenta que la de mayor velocidad de descenso correspondía a la esfera. Y finalmente,
Se dio cuenta que las masas de igual tamaño, en este caso la cilíndrica y la de forma diversa, la primera era absorbida con mayor lentitud. Tomemos en cuenta que el personaje principal se encontraba con sus dos hermanos, lo cual representaba un problema colectivo. Al ver a solamente uno de sus hermanos, este quiso ayudarle mediante señas y signos. Sin embargo, su hermano, abrumado por el pánico, decide quedarse donde está. Esto representa en un plano cotidiano la paranoia que puede llegar a sufrir un individuo ante una adversidad, por lo que será de mayor temor hacer un cambio por no empeorar la situación. Por tanto, decide quedarse donde está. Sin embargo, el personaje principal, al darse cuenta de esto, decide no quedarse estancado, avanzando ante la problemática, buscando posibles soluciones. El personaje principal se precipita con el barril hacia el agua, por lo que, cito, lleno de amargura, lo abandoné a su destino, refiriéndose a su hermano. Por esto se entiende el destino sin soluciones que tomó su hermano, sin querer hacer el mínimo esfuerzo ante el problema, mientras que el protagonista avanza hacia las posibles soluciones. Si bien, como ya he mencionado, a nivel metafórico, esto es interpretado como un abismo hacia el abandono en situaciones de la vida cotidiana, problemáticas las cuales parecen no tener solución alguna. Como ya puntualizado anteriormente, se convergen los individuos, los cuales unos optan por irse por el lado de los sentimientos y el otro por el lado de la razón. Es importante destacar que el personaje principal enfrenta una crisis, una adversidad que primeramente se presentaba como problema y luego fue tomada como oportunidad. Todos los personajes, incluyendo los hermanos, se interpreta que no reaccionaron ante la altura del problema, haciendo caso omiso del uso de razón, el cual pudo haberles traído advenimientos fructíferos. Sin embargo, como ya puntualizado, nuestro personaje principal es quien toma el camino de la razón. Por otra parte, a primera vista, los hermanos van más allá de lo establecido al momento de irse a la parte más peligrosa de la pesca, lo cual evoca una carga de valor positivo con riesgos dentro de esta. Totalmente aplicable al plano cotidiano, donde muchos individuos deciden ir más allá de lo que se les plantea como seguro. No obstante, al momento de tomar dicho camino, es evidente la aparición de adversidades y trabas. El verdadero arte del progreso es saber enfrentarlas, tal como lo hizo nuestro personaje principal. En otro plano, el sentido colectivo se pierde, el trabajo en equipo deja de tener su función principal, por lo que se interpreta que en la toma de decisiones ante un camino riesgoso, inferimos cualquier toma de decisión que conlleve sacrificios y dificultades. Unos se quedarán hasta el final del camino y sabrán enfrentar adversidades, mientras que otros, empezando como equipo, seguirán durante el proceso debido al temor de lo desconocido. En conclusión, de acuerdo al teórico Arthur Koestler, el personaje presenta un plano trivial y un plano trágico. Con esto se refiere a el momento de estar bajo una experiencia aterradora. El individuo puede reconocer la superficialidad de su vida, tal como lo hizo el personaje principal al detenerse y admirar con incertidumbre dicho remolino. Esto conlleva al individuo a una lenta maduración espiritual, por lo que inferimos que el personaje, después de dicho fenómeno, regresa renovado, con cambios. Esta experiencia fue una forma de crecer mediante una crisis que sacudió las bases mismas de su ser. Es en este punto presentado como el plano trágico, donde el personaje se renueva e internaliza dentro de sí nuevas percepciones de la realidad para salvarse de esta misma.